Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Esto es Radio INA y esto es Somos Nuestra Memoria. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias. Una vez más, compartiendo tus conocimientos y tu charla. Este programa va a tratar específicamente sobre la historia de la arqueología mexicana, así muy en general, no con muchos recovecos, porque sería imposible abarcar ese tema. Pero antes de iniciar la conversación, me permitiré leer una breve semblanza, incompleta por supuesto, de Eduardo Matos Moctezuma, quien es profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Colegio Nacional y de muchas otras instituciones académicas como el Seminario de Cultura Mexicana, la Academia Nacional de Historia y Geografía, la Academia Mexicana de la Historia, la Sociedad Mexicana de Antropología, también miembro número de la Academia Mexicana de la Lengua, fue Premio Nacional de Ciencias y Artes aquí en México, y en Francia tiene una distinción de Caballero de las Palmas Académicas de Francia. Ha realizado su actividad de investigación arqueológica en lugares tan diversos como Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan. Tenochtitlan nos referimos específicamente, muy especialmente al Templo Mayor, de donde desde 1978 es coordinador de ese proyecto, el proyecto Templo Mayor, que es la gran investigación y excavación arqueológica que ha afinado y enriquecido el conocimiento sobre el pasado mexica y que se generó tras el descubrimiento del monolito de la diosa Coyolxauhqui en 1978, ¿sí?, en el centro de la Ciudad de México. El arqueólogo Matos se ha interesado además por la historia de la arqueología mexicana y es el fundador de la maestría en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uno de los temas que ha ocupado de manera importante sus investigaciones y sus reflexiones es el de las ideas y la ritualidad en torno a la muerte entre los antiguos mexicas, y sobre esto ha publicado 2 libros fundamentales: Muerte a filo de obsidiana y La muerte entre los mexicas, además de haberse ocupado de la misma materia en varias conferencias y artículos, que si hablamos de sus publicaciones tiene aproximadamente más de 500 trabajos, entre conferencias, artículos, investigaciones, libros. Por eso les decía que es una biografía breve, incompleta, de Eduardo Matos Moctezuma. Y hoy con él hablaremos sobre historia de la arqueología mexicana. Eduardo, en alguna ocasión mencionaste que si se quisiera escribir la historia de la arqueología mexicana, habría que publicarla aproximadamente en unos 50 tomos. ¿Y a partir de qué momento, qué contendría el primer tomo de esa historia de la arqueología mexicana? Bueno, mira, digo sí, efectivamente, que tendría que ser como mínimo 50 tomos por sí, decir algo. No es que muchos más, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, digamos, de ser así, yo creo que el tomo primero debería ser, y varios, que incluyeran todo el aspecto de la presencia más antigua del hombre. Es decir, lo que llamamos aquí prehistoria, ¿no? Es decir, desde el momento, las discusiones sobre el momento en que el hombre pisa el continente americano y por ende, pues, el área de lo que hoy es México, ¿verdad? Qué hallazgos se suscitaron en aquel entonces, ¿no? Quiénes fueron los protagonistas de estos hallazgos. O sea, empezaría en un orden cronológico, ¿no? Uh-huh. Esta presencia muy antigua, ¿verdad? En donde todavía, como tú sabes, había una fauna, sobre todo, que en parte hoy está extinta, ¿no? Había el mamut, el gliptodonte, camélidos, en fin, que se han encontrado en distintos trabajos arqueológicos y que eran, digamos, cazados por el hombre, utilizados muchos de sus elementos
para provecho del hombre mismo, en fin. Entonces quizá un primer tomo o varios de estos primeros tomos tendrían que estar dedicados a ese momento más antiguo y después pues todo lo que implica, por ejemplo, los cultígenos, cuando se descubre la agricultura allá por el año 5000, 6000 antes de nuestra era, ¿verdad? Maíz, calabaza, frijol, tomate, todo esto, de donde también tenemos una información interesante. O sea que todo este momento, que abarcaría por lo menos unos 25,000 años de antigüedad, pues es con lo que iniciaría esa historia de la arqueología. Vamos, esto es como el contenido de lo que trataría la arqueología como materia, como tema. Pero digamos, si nos remontamos a la arqueología como ciencia, ¿cuándo podríamos hablar del primer vestigio de investigación, de preocupación por el pasado, de investigación sobre las piedras viejas, sí, sobre la arqueología? ¿Cuál sería la primera referencia arqueológica? ¿Los evangelizadores o algún cronista? Bueno, fíjate que en ese aspecto es interesante ver cómo también dentro del mismo mundo prehispánico había un interés por conocer sus orígenes, conocer su pasado. No de como lo hace un arqueólogo actualmente, era otra forma de pensamiento, pero sí conocer esos orígenes que por lo general estaban depositados en los dioses, ¿no? Eran los dioses los que habían creado al hombre, ¿no? Quetzalcóatl, en fin, hay mitos en diversos grupos prehispánicos que nos hablan del origen de estos pueblos. Entonces ya es una forma de querer entender ese pasado, ¿no? Y ya después, con el momento que tú mencionas, el momento en que llegan los españoles, entra otra forma de pensamiento, ¿no? En donde el español, el fraile, el conquistador, trae también su propio bagaje cultural en el sentido de sus orígenes, ¿no? Entonces ellos, conforme al cristianismo, lo remontan al Génesis, lo remontan a Adán y Eva, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento dado, va a venir este choque de pensamientos, ¿verdad?, entre los grupos aquí asentados, que tienen su forma de ver el universo, y el grupo europeo que llega y que también tiene su propia manera de interpretar el universo. Entonces, se va a dar ahí, ahora sí que una lucha entre dioses, ¿no? Y acuérdate una cosa muy interesante, que yo menciono en mi historia de la arqueología, que no se llama así, tiene otro nombre, que es Arqueología del México Antiguo. No es el nombre de la charla, ¿eh? Sí. No, el nombre del libro, Sí, México Antiguo. Y en donde menciono cómo precisamente una de las dudas que enfrenta el fraile recién llegado es explicarse qué hace toda esta enorme población con múltiples lenguas, con ciudades impresionantes, en fin, ¿qué es esto? ¿Cómo se explica? Entonces, ¿a dónde acude? A la Biblia, porque ellos traían todo este concepto que la Biblia era la que decía la verdad sobre estas cosas, ¿no? Y entonces vemos ahí, pues, cómo por lo general remiten y encuentran satisfacción a sus dudas, diciendo, bueno, es que puede ser una de las tribus de Israel que vino hasta por acá. Entonces, con eso ya... y además explican otros pasajes bíblicos. Fíjate que es curioso cómo cuando conocen Cholula, y que está hecha por adobes, y que es una de las pirámides más grandes de Mesoamérica, etcétera, entonces dicen, era la Torre de Babel. Aquí vemos cómo la Torre de Babel estaba aquí, y que había gigantes, claro, porque encontraban huesos de mamut y cosas así. Entonces, muchos de estos pasajes bíblicos tratan de, digamos, de darles cabida a través de la presencia, digamos, arqueológica, ¿no? Y ahí viene uno de los grandes elementos y muy interesante, que es cómo, por decirlo así, inventan que, para explicar todo esto, este enigma de todos estos pueblos, inventan de que, bueno, hay algunos símbolos de cruces que hemos visto. Claro, ya había llegado el cristianismo de alguna manera. ¿Cómo llegó el cristianismo?
pues entonces este Quetzalcóatl, del que tanto hablan estos indios, pues no era otro más que Quetzalcóatl. Pero, o sea, era Santo Tomás en la representación de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ya, con esto ya quedaban satisfechos, aclaraban lo que evidentemente pues no iba por ahí. Fray Servando decía que Quetzalcóatl era un ¿qué apóstol que predicó en América? Sí, sí. O sea, no duda de su existencia, no lo ve como Dios, sino como un ser humano. Sí, que era uno de los apóstoles. Que luego se deificó, digamos. Sí. Existen, estoy buscando como datos en donde se encuentre, no la arqueología por llamarla con ese nombre, sino vestigios de ese tipo de investigación, por ejemplo en códices prehispánicos, en grabados, en alguna fuente prehispánica. Virreinal ya la tenemos, ¿no? Porque Durán, ¿quién más? Motolinia, Sahagún, hacen descripciones ya de edificios, de estilos arquitectónicos a su manera, a su entendimiento. Pero digamos, el antecedente más antiguo de tratar de describir el pasado a partir de un presente, ¿cuál sería o más o menos cuál? Bueno, mira, hay un monumento mexica que yo creo que es un prototipo de, digamos, de plasmar el tiempo y las edades anteriores, ¿no? Que es la piedra solar, la piedra del sol o llamado calendario azteca. Acuérdate que en este monumento tenemos el sol en medio, fundamentalmente, y después tenemos los 4 cuadretes en los que aparecen los 4 soles o edades anteriores en que los dioses habían querido hacer al hombre, ¿verdad? Pero se hacía imperfecto, en fin, y entonces tiene que llegar Quetzalcóatl para establecer todo lo relacionado con el surgimiento del hombre, la creación del hombre a partir del nacimiento del quinto sol, que es lo que representa esta piedra, el quinto sol. Entonces, en esta piedra tienes plasmado el tiempo mismo. Es impresionante cómo, además de las edades cósmicas, vemos un mes, acuérdate que los meses eran de 20 días. Entonces vemos un círculo en que están presentes estos 20 días, o sea, se está representando el tiempo, ¿no? Y después las 2 serpientes que lo circundan y que eran las encargadas de transportar al sol por el firmamento. Entonces, pues hay todo un contenido, diríamos, de cómo explican ellos estos momentos. Y hay otras piezas también en las que se puede ver, ¿no? Y luego también tenemos descripciones maravillosas como el Popol Vuh, en donde se habla, ¿no? Que en un principio todo era silencio, hasta que se reunieron los dioses para crear al hombre, ¿no? Entonces, tenemos sí estos elementos de cómo se está dando. Y en el caso de la leyenda de los soles, pues se ubica en Teotihuacán. Dicen que en Teotihuacán se reunieron los dioses, se convocaron para crear al sol, al quinto sol, y una vez que esto ocurre, entonces Quetzalcóatl también tiene que bajar al Mictlán para crear al hombre. Entonces ahí tienes ya esa presencia de ese pasado, ¿verdad? De estas edades, de estos soles, y que están presentes en monumentos, ¿no? ¿En qué momento esta piedra, que vamos a tomarlo con el primer documento prehispánico que se preocupa por su pasado, por los 4 soles anteriores, en qué momento se quita la visión bíblica que mencionabas hace unos momentos y se empieza a dar una interpretación más real, por llamarla así, de esta piedra del sol? Bueno, esta piedra, acuérdate que fue encontrada el 17 de diciembre del año 1790, en pleno Zócalo. Entonces, esta piedra de inmediato empezó a ser estudiada, analizada. El primero que hace el estudio de ella y del Acuatlique, que había salido un poco antes, el 13 de agosto de ese mismo año, es don Antonio de León y Gama. León y Gama era un sabio novohispano, ¿verdad? Que inclusive se dio la tarea de aprender el náhuatl para poder entender mejor estos monumentos y poder entender también lo que hasta ese momento se había publicado de cronistas y demás, ¿no? En los que él se basa para sus interpretaciones. Yo siempre he considerado que tanto el hallazgo
de estos dos monumentos en 1790 y después en 1791 de la piedra de Tizoc, también cercano a Catedral, marcan, digamos, ya el comienzo de una concepción de la arqueología, porque León y Gama se preocupa en su libro, que tiene un título de aquellos de la Nueva España del siglo XVIII muy largo, ¿no? Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que halladas. Bueno, entonces allí él analiza y estudia estos monumentos, pero no solo trata de interpretarlos como trata de hacerlo un arqueólogo actualmente, sino que también quiere saber de qué están hechos. O sea, digamos, trata de saber el tipo de roca en que están elaborados, ¿no? O sea que tiene una serie de características que van a dar base, diríamos, a lo que va a ser ese primer libro, que yo sí considero muy importante. Había habido antecedentes, obviamente, muchos de hallazgos y demás. Tenemos lo de Palenque, por ejemplo, ¿no? Los trabajos poquitos años antes de diversos personajes en Palenque enviados por el gobernador de Guatemala, por Estachería, para que analizaran qué eran estas ruinas de las que tenían noticias, ¿no? Y es un militar, el capitán del Río, Antonio del Río, quien va a hacer excavaciones ahí. Desgraciadamente, dice él, que no dejó piso por abrir, ventana por... En fin, se ve que ahora sí que estuvo gruesa la intervención de este señor, de este militar. Pero bueno, él obedecía las instrucciones de Carlos III que se habían dado sobre cómo conocer lo que eran estas antiguas ciudades y demás, ¿no? Solamente que el caso de León y Gama para las piezas mexicas tiene como resultado también toda una problemática sociopolítica muy importante. En cambio, el escrito de Del Río, que finalmente es enviado a España, va a permanecer ahí hasta que ya finalmente se va a publicar en Londres en 1822. Lo de León y Gama se publica pues casi 2 años después del hallazgo, ¿no? En 1792 ya está publicado el libro de él, ¿no? Y además hay una diferencia, ¿no? Porque Del Río es militar, como mencionas, y León y Gama es astrónomo, historiador, físico y matemático. O sea, ya tiene la interdisciplina en una sola persona para analizar astronómicamente incluso. Así es. De muchas maneras. Y fíjate que van a ocurrir cosas muy interesantes en relación a estas dos piedras mexicas encontradas en el Zócalo. Resulta que una de ellas, el calendario azteca, es empotrado en la torre poniente de la catedral. Lo colocan ahí, a la vista pública. En cambio, la Coatlicue, que no la entienden, la envían a los patios de la universidad para que quede ahí medio resguardada, ¿verdad? Y de todo eso nos da razón. Antes de León y Gama, cuando se hace el hallazgo y todo esto, nos da razón un guardia del Palacio Virreinal, José Gómez, el cual llevaba un diario, un cuaderno, en el cual él iba anotando los sucesos que él consideraba más importantes del virrey Revillagigedo, del segundo conde. Güemes. Y entonces, de Güemes. Y entonces, nos relata ahí, ¿no? Apareció un ídolo de la gentilidad que no tiene ni pies ni cabeza, dice de la Coatlicue. Pues tiene razón, claro. Tiene garras y no tiene cabeza, está decapitada, y lo que parece la cabeza son 2 chorros de sangre que salen y se encuentran, ¿no? Entonces, pues, ahí está ese destino que yo he dicho, es un destino desigual de las dos piedras, una a la vista pública, la otra al patio de la universidad. Pero lo interesante es por qué ocurre esto, Juan. Entonces, ocurre porque en ese momento España está siendo atacada por sus enemigos europeos, ¿no? Ingleses, franceses, en fin. Entonces están atacándola, haciendo ver que la conquista de América no había tenido chiste, puesto que había sido sobre pueblos bárbaros, ¿no? Y que sin pulimento alguno ni nada. Entonces
están, pues digamos, denigrando a España. Entonces, cuando aparece esta piedra circular, el calendario azteca, lo empotran ahí precisamente para rebatir eso. Dicen, no, vean, esta piedra es un círculo perfecto, ¿verdad? Con los días, etcétera, etcétera. O sea, que estaban ya muy avanzados. Ahora el español defendía al indígena. Sí, claro. Bueno, entonces el hecho es que queda ahí, la cuatrícula la relegan a los patios de la universidad, de la Real y Pontificia, hasta que llega Humboldt. Humboldt llega en 1803 y Humboldt también quiere estudiar, lee el libro de León y Gama y quiere ver estas piedras. Y entonces va, pues el calendario azteca está allí a la vista, ¿no? Lo puede ver, lo puede observar, lo estudia, va a publicar algo sobre él. Pero cuando pregunta por la cuatrícula, dice, pues vaya usted a la universidad. Entonces llega con los frailes que estaban ahí y les pregunta, oigan, ando buscando esta pieza que se menciona, que en esa época le llamaban Teuyaumiki, a la cuatrícula. Ando buscando a la Teuyaumiki esta. Entonces imagínate a los frailes, ¿no? Pues ya la enterramos. No, pues dile tú, no, mejor tú. No, pues mire, es que la enterramos aquí. Y pregunta a Humboldt, ¿y por qué razón? Y responden, por no oponerla a la juventud mexicana. Así lo reporta Humboldt, sí, muy curiosa, ¿no? Así lo reporta Humboldt. Cuando yo les pregunté por qué la enterraron, me dijeron que por no oponerla. ¿Qué era lo que ocurría en realidad? Tenemos un documento, una carta de un fraile, Benito María Moxó y Francoli, el cual allá a principios del siglo XIX, menciona la razón y dice, enterramos esta piedra porque la teníamos allí expuesta, pero veíamos que en las tardes, aprovechando, dice él, que ya no había clases en la universidad, se metían los indígenas, la gente del pueblo, a ver, inclusive con cirios encendidos, Juan. O sea, de eso que dices, bueno, con cirios encendidos, y se postraban frente a la monumental escultura de la Madre de los Dioses, ¿no? Entonces, eso, dicen ellos, los frailes, nos movió entonces a enterrarla para que no fuera a haber un culto aquí terrible, ¿no? Idolatría y demás, ¿no? Pero no se atrevieron a destruirla. No, la entierran. Y entonces es interesante, bueno, yo he dicho sobre ese hecho que no creo que fuera tanto esa la razón, sino que ya empezaban a haber ciertos movimientos independentistas. Esto está ocurriendo a principios del 19, estábamos muy cerca de 1810. Entonces, porque hay una cosa, Juan, ¿cómo te explicas que fueran allá a buscar a esta diosa, a la universidad, a ingeniárselas para entrar y todo, y no iban a ver el calendario, que estaba a la vista pública? ¿Por qué razón? Yo digo, pues, porque veían que había sido aceptado por los españoles, la Piedra del Sol. En cambio, la otra, ¿no? Era la negada, ¿no? Entonces la entierran y total, iban a ver a esa que no estaba exhibida públicamente, ¿no? Pero de 1521 a 1792, todavía hay memoria, recuerdo de los indígenas sobre sus deidades. Mira, de la evangelización. no como sus deidades desde esa perspectiva. Yo quiero comentarte un detalle que es parte de la historia de la arqueología. Cuando apareció el Señor de las Limas en Veracruz, esta pieza olmeca, ¿no? Me envió el profesor Lorenzo a recogerla, nada más que se nos adelantaron los del Instituto Veracruzano de Antropología y se la llevaron ellos. Bueno, pero la gente, cuando la encontraron, la llevaron a una palapa, una casita ahí, le pusieron veladoras y le pusieron adornos, flores y cosas. No es que creyeran que era algún dios, sino es esa cosa de crear digamos, rendir pleitesía un poco a ese pasado que quizá ellos no tengan muy claramente, ni sabían si era olmeca o no era olmeca, sino que es algo del pasado que representa eso y lo respetan, ¿no? Y así se han dado casos, varios de objetos que se encuentran y que son respetados, ¿no? Y demás. Entonces, pues, así quedaba este asunto, ¿no? Mencionaste a Revillagigedo, a Carlos III. ¿Cuándo empieza un interés así, digamos ya por mandato real o por alguna
por hacer investigación arqueológica o para hurgar en el pasado prehispánico por parte de los españoles o de los virreyes, digamos. Uh-huh. Bueno, fíjate que previo a eso hay un interés de un gran sabio novohispano que es Carlos de Sigüenza y Góngora. Ah, claro. Don Carlos resulta que se interesa en el pasado y va a Teotihuacán y quiere excavar en la pirámide del Sol. Siempre ha habido una cosa de que se fue en la pirámide del Sol, en la de la Luna. Queda para mí claro que es en la del Sol, puesto que inmediatamente después, a principios del siglo XVIII, tenemos una evidencia de Boturini en la que dice claramente: vino Carlos de Sigüenza y Góngora queriendo excavar aquí, pero halló resistencia. Me imagino que se aburrió y ya se fue, afortunadamente, que sabe qué destrozos hubiera hecho don Carlos. Sigüenza. Pero el hecho es que es un primer intento de saber qué hay allí. Ignacio Bernal, en su Historia de la Arqueología, considera que es el primer trabajo arqueológico realizado en México, ¿no? Uh-huh. En fin, luego ya en pleno siglo XVIII tenemos lo que ya habíamos comentado, las ordenanzas de Carlos III, uh-huh, ¿verdad? Que a partir de mediados del siglo XVIII en adelante, pues van a venir las reformas borbónicas, entre las cuales pues hay también estas que se tomen las medidas necesarias para poder comprender la historia, los monumentos, etcétera. Y hay escritos sobre esto, ¿no? Entonces yo pienso que con León y Gama, con el hallazgo de la Coatlicue y la Piedra del Sol y la publicación de este libro, pues en 1792, pues ya vamos a estar ante un interés, desde otras perspectivas, si tú quieres, pero un interés como el de empotrar a la vista pública un monumento prehispánico, ¿no? Si hubiera ocurrido en el siglo XVI, lo destruyen seguramente, pero en este caso lo preservan, pero para su propio bien, como ya señalamos, ¿no? Entonces quizá a partir de ese momento va a haber pues ese interés en el pasado, el cual se va a acrecentar cuando México se independiza. Cuando México se independiza, entonces se abren las puertas a una serie de viajeros, de gentes europeas, norteamericanas, que tenían interés en conocer el pasado, pero que no dejaban entrar los españoles porque eran sus enemigos. Por ejemplo, ingleses, ¿no? Vienen investigadores ingleses, empiezan a hacer sus recorridos ya en el pleno siglo XIX. Viene un francés hacia mediados de ese siglo, Desiré Charnay, que recorren todas buenas partes de Mesoamérica, ¿no? En fin, que ya el interés es manifiesto, y ya contamos allí con muchísima información de excavaciones que se llevan a cabo. Guillermo Dupé, por ejemplo, hace sus 3 viajes por partes de Mesoamérica a principios del XIX, y luego ya tenemos, sobre todo la zona maya es un lugar muy atractivo para ellos, y vemos como ahí también proliferan estas visitas a lugares, a Palenque, luego en la península, a Uxmal, a Chichén, y se empieza, en fin, a dar todo un interés que trae aparejado publicaciones de cómo ven estos personajes todos estos monumentos, inclusive tratan de interpretarlos, ¿no? A veces con exageraciones, ¿no? O comparándolo con fenicios o egipcios, en fin, viendo cosas de este tipo en los monumentos que desde luego no lo tienen, ¿no? Y Antonio Alzate también. Bueno, don Antonio Alzate es también uno de los primeros que en el siglo XVIII se va a interesar. Él va a Xochicalco y nos va a dar precisamente un estudio con dibujos muy importantes sobre lo que consideran sobre Xochicalco. Fíjate que aquí es muy interesante que Alzate había fundado
las gacetas de literatura. Gaceta, ¿no? Con Z, ¿verdad? Sí, a veces lo ponía con... Sí, y por cierto, en una de ellas da a conocer el hallazgo del Tajín en Veracruz, ¿no? Con un dibujo, ¿no? Y mencionan ahí que era un área tabacalera, de cómo andaban un día por ahí, se encuentran de repente el monumento, ¿verdad? Con plantas arriba, ¿no? Que ya habían crecido, en fin. Pero a partir de ese momento ya se sabe de la existencia del Tajín, ¿no? Entonces, ya para ese momento, pues ya estos estudiosos han ido aportando una información muy, muy rica sobre el particular, ¿no? Bien. Le recordamos a nuestros amigos cibernautas, ciberescuchas, que estamos aquí en el programa Somos Nuestra Memoria, a través de Radio INA, que transmitimos desde www.radio.ina.gov.mx, desde la colonia Roma de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, y estamos platicando con el arqueólogo Eduardo Matus Moctezuma sobre la historia de la arqueología mexicana, la arqueología del México antiguo, como se llama tu libro. Gracias. Y vamos a seguir hablando sobre digamos, de qué papel jugó la arqueología en la integración de la idea de consolidación del México independiente en relación con la nueva identidad nacional, o sea, cuando nos estamos ya, digamos, desprendiendo de los europeos. Bueno, aquí viene algo que es provocativo de mi parte. Ajá, ¿no? A ver. A ti que te gustan las provocaciones y a lo mejor al público también. A todos. Bueno, en el momento que México se independiza, tratan los insurgentes de encontrar una liga con el pasado prehispánico, con aquel pasado que había sido destruido, negado por España, ¿no? Habían tumbado templos, habían instaurado nuevas formas de pensamiento, de religión, de economía, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ven digamos, el país recién independizado, ve la necesidad de crear, como yo he dicho, una especie de cordón umbilical con la nación que viene naciendo, ¿verdad? Con aquel pasado negado por España. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurre un fenómeno para mí muy, muy interesante. Resulta que en aquel momento, casi al momento de la independencia, se van a establecer los símbolos nacionales, es decir, se va a establecer la bandera, el escudo, en fin. Y surge la bandera, aquella que primeramente Iturbide establece, las 3 garantías. Con los colores además de las 3 garantías. Digamos, en una de ellas, de estas primeras banderas, aparecen ya los colores, ¿no? El verde, el blanco y el rojo, cada uno con un significado, ¿no? El blanco, fíjate, el blanco es o muestra la pureza de la religión católica, la cual es declarada como la única que se va a profesar en el México independiente, ¿no? Fíjate. Entonces tenemos el color blanco que representa eso. Tenemos además que don Guadalupe Victoria se pone ese nombre, ¿verdad? Guadalupe por la Virgen, ¿verdad? Guadalupe Victoria, su nombre era otro, y pero además la gran capitana del ejército insurgentes había sido la Virgen de Guadalupe. Es el estandarte de Dolores. Sí. Y la de los españoles había sido la Virgen de los Remedios, ¿no? Esta lucha entre vírgenes, ¿en qué va a resultar? Pues gana la guadalupana, México se independiza, digamos, pero, fíjate, aquí viene la provocación, pero en el color blanco de la religión católica no queda expresada la capitana del ejército insurgentes, es decir, la Virgen de Guadalupe, sino que queda, agárrate, el símbolo pagano del águila sobre el nopal, que era el símbolo de Tenochtitlan. Claro. Allí queda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había esa necesidad de querer incorporar a ese México antiguo, prehispánico. Hay un discurso muy famoso que dicen que lo preparó Carlos María de Bustamante para Morelos, cuando en Chilpancingo habla Morelos y se refiere a ese mundo antiguo, ¿no? Donde habla de que se han roto las cadenas, que
que los héroes como Cuauhtémoc, como Cuauhtémotzin, como Calzónzin de Michoacán, o sea, hacen una mezcla ahí entre gente que era muy enemiga, pero en el mundo prehispánico, pero bueno, ahora ya se unifican allí, y marca pues cómo ese mundo, ¿verdad?, había desaparecido por los españoles, pero que ahora se rompían esas cadenas y daban paso a este México nuevo, ¿no? Entonces, pues, esto resulta muy, muy interesante por lo que te digo, es decir, que en el pabellón nacional y en el escudo queda el símbolo de Tenochtitlan. Claro que no fue fortuito ni nada. También ese símbolo se había ido transformando a lo largo del tiempo y había ido siendo también aceptado en la etapa colonial, o sea, que tenía ciertos aspectos allí, pero sí es de resaltar que finalmente es el que va a quedar digamos, en el centro de la bandera. Que primero el águila era un pájaro, primero, luego después fue águila. Primero no tenía nada entre sus garras, luego ya tenía un pájaro, y luego vino la especie de serpiente. En fin, evoluciona el mismo escudo patrio, o sea, la interpretación del símbolo también varió, ¿no? Siempre estuvo el águila, ¿no? Representación. Porque desde el mundo prehispánico inclusive conocemos piezas como el Teocalli de la Guerra Sagrada en el Museo de Antropología, en que su parte posterior tiene el águila parada en el nopal, ¿no? En un medio del lago lacustre, ¿no? O sea, ya desde ahí. Lo que sí varía es lo que tiene en el pico. Durán señala que devoraba pájaros en un caso, pero en sus láminas trae una en que está devorando los pájaros, pero trae otra en que hay una serpiente, ¿no? Y ya luego ya se le adjudicó la serpiente ya como elemento fundamental. En la pieza que hay en el Museo de Antropología Prehispánica, lo que aparece es el símbolo de la guerra que sale de su pico, ¿no? El Atlachinoli. Pero no una serpiente, ni pájaros, ni nada de esto. Bien, ¿qué pasa con la arqueología allá en el México independiente? O sea, ¿quién se preocupa? No sé, podemos hablar de Juárez, de Maximiliano, hay como intentos, hay esfuerzos, hay interés por la arqueología. Sí, claro. Bueno, es el momento en que están todos estos viajeros, es el momento en que también empiezan a surgir los sabios mexicanos, ¿no?, que quieren estudiar ese pasado, conocen las fuentes escritas, las tratan de interpretar. Entonces tenemos como hacia la segunda mitad del siglo XIX, pues vamos a estar ante estudios, etcétera. Entre ellos, fíjate una cosa interesante, la fundación del Museo Nacional se va a deber a Guadalupe Victoria, ¿no? O sea, en 1825 él establece el museo con el carácter que tenían los museos entonces, ¿no? Con muestras de plantas, muestras, en fin, revestía un carácter así, aspectos mineralógicos, muestras de piedras, etcétera. Entonces, pero ya hay ese interés también plasmado en la creación de un museo, ¿no? ¿Dónde estaba ese museo? Bueno, estaba en el centro de la ciudad, pero se abría nada más creo que 2 veces a la semana, no me acuerdo en qué calle estaba, pero es antes de que se establezca en la calle de Moneda. Quien lo va a establecer en la calle de Moneda es Maximiliano. Maximiliano ya establece que ese edificio, antiguo edificio de la Moneda, etcétera, debe servir como lugar para que queden allí todos los monumentos y demás. Don Porfirio Díaz después también tiene interés y en ese momento se establece la sala de monolitos, en la cual estaba en la planta baja, entrando, donde estaban precisamente la Coatlicue, la Piedra del Sol, la de Tizoc, todos estos monumentos, ¿no? Y la inaugura don Porfirio. Y allí viene algo muy interesante, que también en 1877, se va, iniciándose el porfiriato, también se va a crear los anales del Museo Nacional, ¿no?, donde escribían los principales estudiosos del pasado, ¿verdad?
y pues ya el INAH publicó precisamente y editó en discos y demás todos estos anales, porque tienen un contenido pues muy importante para entender y comprender muchos de los aspectos arqueológicos, históricos, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, pues sí hay un interés muy importante para tratar de pues relevar todo este acervo que ya está siendo protegido, ya hay leyes que lo protegen, etcétera. Entonces, pues sí hay ya un pleno interés en todo esto como parte mismo de los raíces de la nación, ¿no? Ahí surge Leopoldo Batres por esa época. Sí. La inspección de monumentos. Sí. Ya hay un interés por explorar, en fin, ya. O sea, Batres ya es una figura muy señalada, muy recurrente en la historia de la arqueología. Sí, don Leopoldo, efectivamente, él surge en aquel momento, en pleno porfiriato. Su familia era amiga de don Porfirio, y él se interesa por ese mundo antiguo, y a él se le deben ciertas cosas. Por ejemplo, él va a trasladar la famosa escultura de Chalchiuhtlicue desde Teotihuacán hasta el Museo Nacional, el de Moneda, ¿no? Él va a hacer las excavaciones a principios del siglo XX para conmemorar, don Porfirio quería conmemorar el 1910, el primer centenario de la independencia. Entonces va a hacer una serie de obras. Entre otras, no te asustes, pero la Castañeda, donde meten a los locos, bueno, metían, surge en aquella época, ¿no? Como una de las obras pero hace muchas cosas, y entre ellas se interesa en que se excave en Teotihuacán, y se le encomienda a Leopoldo Batres. Entonces, Batres empieza sus trabajos hacia 1905, excavando la pirámide del Sol. Es el punto que a él le interesa. Él ya había tenido experiencia previa en Teotihuacán, ya había excavado digamos, parte de un edificio, ¿verdad?, que con grandes murales, el Templo de la Agricultura, que ya después empezó a deteriorarse mucho al paso de los años, ¿no? Pero bueno, él es el encargado de llevar a cabo eso, pero también se logra delimitar una parte de la zona arqueológica para protegerla, y se crea en Teotihuacán el Museo de Sitio, ¿no? Que lo elaboran, hay unos jardines y demás, jardineros japoneses traídos, que eran especialistas en hacer esto. Yo lo conocí todavía, no es que sea muy grande, no me veas, sino que en los años 60, que empecé a trabajar allá con Jorge Acosta y Bernal, era un pequeño laguito con peces, ahí unos peces rojos, yo me acuerdo, y con flora alrededor, un espacio frente al museo que también había sido creado en ese momento, ¿no? En fin, el hecho es que sí hay una serie de aspectos interesantes en relación a la arqueología, y en este caso en Teotihuacán se plasma mucho ese interés. Como mira, claro, era lo de la celebración de los 100 años de la independencia. Batres también excavó en Mitla. Él trabajó en Mitla, sí. En otros sitios, pero quizá es más, excavó atrás de Catedral, frente al templo, exactamente, frente al Templo Mayor. En sus exploraciones en la calle de las Escalerillas nos da a conocer, es una especie de diario de campo, en el cual va relatando día a día lo que va encontrando, pone fotos y demás, que actualmente es de una utilidad muy grande para nosotros, ¿no? Entonces, pues él, digamos, aportó cosas interesantes. Se le ha achacado también, ¿no?, que usó dinamita en la excavación de la pirámide del Sol, ¿no? Yo creo que dicen que, bueno, que vio tan grandote aquel montículo que dijo, bueno, meto dinamita. Yo he investigado eso y no he encontrado evidencia de que él hubiera usado dinamita, ¿eh? He buscado y demás, no veo que haya ese elemento. Sí parece ser que falseó un poco el monumento en la reconstrucción, ¿no? La pirámide, si tú la ves hoy, tiene 5 cuerpos, en realidad eran 4 originalmente, ¿no? Entonces parece que hay un cuerpo allí un poco extraño,
que según estudios que han hecho otras personas, pues dicen que sí falseó uno de los cuerpos. Pero bueno, el hecho es que él crea la inspección de monumentos con el fin de proteger, de ver qué está pasando con los monumentos, que haya cierto orden en las investigaciones y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué momento, digamos, Batres y Gamio se conocen? Sí, cómo no. Sí. Sí. Porque Gamio es el siguiente protagonista importante. No. Y fíjate que sí se conocen y son antagónicos, desde luego, ¿no? Batres, pues claro, él era producto del porfirismo, no excavaba con una técnica, puesto que en ese momento no había escuela, no había donde se pudiera preparar la gente, y entonces él, pues ahora sí que lo hace conforme él cree conveniente estos trabajos, excavaciones y demás. Y representa, claro, este momento del porfiriato en que empieza a desmoronarse y surge la revolución. Entonces, esto va a traer un cambio fundamental en todos los órdenes y entre ellos también en el aspecto antropológico, porque quien surge como producto de esa revolución es Manuel Gamio, ¿no? Claro. Don Manuel empieza a trabajar en el museo, tiene maestros como Galindo y Villa, maestros como Nicolás León, en fin, figuras de aquel momento, ¿verdad? Y finalmente se va a crear algo que también se le debe a don Porfirio, se va a crear la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana. Uh-huh. Esta escuela abre sus puertas en 1911, con el primer director, que es un gran estudioso de las religiones mesoamericanas, que es Edward Seller. Solamente que en ese momento, una de las personas que se inscribe en la escuela es Manuel Gamio. Batres no es invitado, por ejemplo, a dar clases y demás, porque además en 1911 es cuando don Porfirio tiene que irse ya por la revolución misma, ¿verdad? Ya entra todo esta nueva forma de pensamiento, ¿verdad? Agrarista, en fin, con otras características. Y entonces Gamio va a ser muy interesante su presencia por 3 razones. Primero, siendo miembro de la Escuela Internacional, una vez que acaba de terminar el porfiriato, a él se le encarga que haga trabajos en Azcapotzalco para tratar de definir la secuencia cultural del área. Y entonces él es de los primeros en aplicar el concepto de la estratigrafía, ¿no? Y él dice, esto es el modelo que se debe seguir en toda investigación arqueológica. Entonces ya empieza a poner orden, digamos, en la técnica arqueológica y demás. Un segundo aporte es su concepción integral de la antropología. Él, basado en lo que había visto en la Escuela Internacional, porque él tenía maestros ahí, digamos, antropólogos, lingüistas, en fin, tienen este concepto de que el estudio del hombre debe ser en base a arqueólogos para el pasado, etnólogos para las presencias en aquel momento indígenas, lingüística, antropología física. O sea, hay un concepto integral de la antropología que Gamio va a plasmar, y aquí viene otro aporte de él, que es cuando puede establecer su investigación de la población del Valle de Teotihuacán, la cual empieza en 1917 en el Valle de Teotihuacán, ¿no? ¿Y cómo la plantea Gamio? Integralmente. Él invita a que se estudie al hombre desde el punto de vista de la lingüística, en fin, invita a diversos especialistas, pero se abre más e invita a especialistas en otras ramas que vengan al Valle a estudiar, digamos, desde el mundo prehispánico hasta el mundo colonial y moderno de aquella época, sí, obviamente. Claro. Entonces, pero además hace una antropología aplicada, o sea, él puede establecer en Teotihuacán toda una serie de mejoras y de aspectos y demás para que, digamos, para bien de la población. O sea, entonces allí es que nace la antropología como la concebimos en México actualmente, ¿no? Por eso en la Escuela de Antropología
es que se preparan lingüistas, antropólogos físicos, etnólogos, antropólogos sociales, arqueólogos, etc. O sea, ¿por qué? Porque es esa concepción que nació desde la Escuela Internacional y que tomó cauce en Gamio, ¿no? Entonces, imagínate la importancia que Manuel Gamio tiene dentro de lo que es esta concepción sí. de la antropología, ¿no? Ya tenemos inspección de monumentos, ya tenemos museo, escuela. ¿La escuela dónde estaba? Esta escuela estaba allí en el centro. Va a durar poco, o sea, dura una década a lo mucho. Gamio llega a ser director de la misma y desaparece. Y entonces van a pasar algunos años hasta que llegamos a 1939, donde se va a establecer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por un interés que tiene toda la concepción cardenista, ¿no? De reconocer ese pasado, de atender también al indígena, etc. Entonces se crea esta institución. La escuela, curiosamente, la Escuela de Antropología existía un par de años antes, en 1938, por ahí. La escuela existe dentro del Politécnico Nacional. ¿Sí? Entonces, cuando se crea el INAH, un poco después ya se le incorpora aquella escuela del Politécnico, ya forma parte del INAH. Y obviamente tiene que haber un cambio a partir de esto, o sea, ¿qué pasa con los vestigios arqueológicos antes del INAH y a partir del INAH? Bueno, es interesante porque, como hemos visto, pues había sí una forma de protección, había ya ciertas leyes, etcétera, ¿verdad? Pero con la creación del INAH, primero se conjuntan todas estas disciplinas antropológicas, ¿verdad? Y por otro lado, uno de los deberes del INAH es proteger, conservar, ¿verdad? Investigar y difundir. Entonces, desde esa perspectiva, esto de proteger y conservar, pues es muy importante porque es una de las misiones que la institución tiene. Entonces, esto ya se institucionaliza, esta antropología, y entonces empieza ya a haber una atención más pormenorizada de lo que son los sitios arqueológicos, los monumentos coloniales, ¿verdad? Y custodios que vigilen estos lugares, etcétera. O sea, ya empieza a tomar una fuerza más grande, más amplia el instituto, y hasta el momento actual, ¿no? En que pues tiene muchísimos sitios tanto prehispánicos como coloniales e históricos bajo su custodia e investigación. A partir de ese momento empiezan a multiplicarse, se puede decir así, los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores siempre ha habido, los lingüistas, las especialidades Sí, porque entonces ya establecido, pues se abren estas carreras, ¿verdad? Lingüista, etcétera, y entonces se empiezan a preparar allí y empiezan efectivamente a proliferar ya dentro de la escuela y del INAH, pues estas personas que van a tener a su cargo las investigaciones en cada una de estas ramas, ¿no? Y es donde surgen todos esos nombres que mencionamos con frecuencia, porque son los pilares del instituto, desde Eusebio Dávalos, en fin, Pedro Armillas, Pablo Martínez del Río, en Tlatelolco, en fin, es una lista interminable, bueno, sí, muy continua, pero que a partir de la creación del instituto cambia la visión de la preservación, la conservación, lo que es el patrimonio incluso. Exacto. El concepto de patrimonio, creo que a partir de la creación del INAH ya se vuelve algo muy más relevante. Ya no hay, y no solo patrimonio cultural, sino artístico y todo tipo de patrimonio. Y fíjate que viene algo muy importante en 1972 con el establecimiento de la ley. Esta ley, que año con año quieren cambiarla los diputados y quién sabe qué, surgió sobre todo en lo arqueológico, quiero poner énfasis en eso, en ese año, y yo recuerdo que íbamos a la Cámara de Diputados cuando cuando se estaba discutiendo para dar opinión y demás. Un argumento que pesó muchísimo para que fuera aprobada fue el siguiente, es decir, que el coleccionismo, especialmente arqueológico, estaba provocando la destrucción de nuestra historia. Es decir, para abastecer a un coleccionista, el que le vendía los objetos iba al sitio arqueológico, lo destruía para obtener objetos y venderlos.
primero pues no eran de él, pero bueno, los vendía. Entonces pues se estaban destruyendo los contextos arqueológicos. Y esto era grave, porque estaba atentando pues no solo contra el monumento, sino contra la historia misma, ¿no? Conocimiento. Entonces, esta fue una de las razones para que los diputados aprobaran que no se podía vender el patrimonio, puesto que era un patrimonio nacional. Que cualquier trabajo que no se hiciera a través o con el permiso de INAH era, por lo tanto, ilícito, ¿no? Que el coleccionismo, de hecho, arqueológico no... O sea, se abría un cauce, quienes ya tuvieran objetos, colecciones particulares, etcétera, las registraran en el Instituto de Antropología, ¿no? Para que de esa manera se supiera qué tenían y demás, pero no podían venderla porque no era de ellos, no podían heredarla porque no era de ellos, o sea, era de la nación. Entonces, este es un principio muy, muy importante que pesó en aquel momento para que la ley tomara ese contenido que yo creo que ha sido muy, muy importante. Se puede decir que en ese momento se les dan, como dicen en el lenguaje habitual, dientes al instituto para poder tomar acción efectiva en contra de esta destrucción del patrimonio. ¿Cómo no? Claro. Y esa ley pues es un bastión que protege precisamente esos monumentos. A nivel internacional, ¿se puede decir que el INAH es un pionero en este tipo de legislaciones? Bueno, mira, yo no estoy tampoco muy enterado en cuanto a legislaciones de otros lugares, pero evidentemente que sí, ese paso en 72 pues fue muy significativo, fue muy importante. Quizá había otros países que ya protegían, pero acuérdate que siempre ha habido una queja constante de países que tradicionalmente han sido saqueados, sobre todo en lo que a arqueología se refiere, ¿no? Entonces, peticiones de que se regresara las losas del Partenón a Grecia, Egipto también protestaba, etcétera, y México también en otros aspectos, en fin. O sea que el retorno a su lugar de origen de estos monumentos, que muchos de ellos fueron producto del saqueo colonial, ¿no? En un momento dado. Las nuevas tecnologías que han aportado a la nueva investigación arqueológica. Bueno, fíjate que como en todas las disciplinas, pues la tecnología arqueológica se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Manuel Gamio nunca conoció la fotografía aérea, por ejemplo, claro, que ahora ya es una panacea constante utilizarla, ¿no? Pero hemos podido ver ese paso. Fíjate que yo tengo una experiencia muy curiosa. Como el proyecto Templo Mayor ha durado 37 años, he podido ver ese tránsito, ¿verdad? Cuando yo empecé la excavación, pues había un concepto de la arqueología, había determinadas técnicas que ya se aplicaban, en fin, y tratamos de aplicarlas con un equipo multidisciplinario, etcétera, ¿no? Pero actualmente mis colegas, mucho más jóvenes que están allí, llevando a cabo sus trabajos, ahora aplican una serie de técnicas muy, muy modernas. Y entonces llegan conmigo, maestro, vamos a aplicar quién sabe qué cosa. Ah, no, muy bien, adelante, es interesantísimo, es importantísimo. Yo no entiendo ni de qué se trata. Pero bueno, el hecho es que ahí he podido ver esa evolución en 37 años de cómo esas técnicas han ido cambiando, ¿no? Han surgido también técnicas de fechamiento, por ejemplo, aparatos para hacer los levantamientos. El teodolito ya es pieza de museo, que era el que usábamos nosotros en el templo. Ahora ya eso ya no, ya tienen unas cosas muy complicadas, pero muy efectivas. Eso Sergio sí. Gómez y sus tlaloques allá anda metido en Teotihuacán. Sí. En fin, se nos acaba el tiempo, nos quedan creo que 2 minutos. No sé cómo cerrar todo este panorama tan general sobre la arqueología en México. ¿Podrías recomendar alguna bibliografía a la gente interesada? Bueno, tu libro, por supuesto. El libro mío, hay varios que he dedicado a la historia de la arqueología. Uno se llama Las Piedras Negadas, que ha sido publicado por Conaculta. Que publicó el INAH y Hacabuc de Italia, que se llama Arqueología del México Antiguo, que en realidad es una historia de la arqueología muy ilustrada. También está el más antiguito, el de 1979, que es el de Ignacio Bernal, Historia de la Arqueología en México, ¿no?
Y hay un sinnúmero de artículos que hemos publicado, yo por un lado, Leonardo López Guzmán por otro, en fin, varias gentes que han hablado, digamos, de determinados aspectos de la arqueología. Pero, ¿qué te parece si para concluir te digo, no sé si ya lo dije aquí, a lo mejor porque esa frase me gusta mucho y la repito a la menor provocación, que es, en una ocasión un periodista agarra y me pregunta, oiga, profesor, dígame, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Porque yo oigo que hay 10,000, 20,000, 100,000. Le digo, no, hombre, no se preocupe usted, solamente hay uno. ¿Cómo uno? Sí, se llama México. Qué bonito. ¿No? O sea, allí está ese gran bagaje cultural, ¿no? Pues una gran conclusión, Eduardo López Moctezuma. Muchas gracias por esta conversación. Qué amable. Como siempre se quedan un montón de temas por tratar, que ya trataremos en siguientes conversaciones, porque no es despedida, es hasta luego. 50 tomos, hay que escribir, o sea, vamos ahorita en el primero que apenas dijimos. va el primero, muy bien. Muchas gracias, Eduardo López Moctezuma. Matos Moctezuma, perdón. por favor. Ay, dije López. Sí, ya 2 veces. Ah, qué bárbaro, como el actor, ¿verdad? Bien. Maestro Matos, muchas gracias. A ti. Bien, así desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Eduardo Matos Moctezuma con el tema de la arqueología en el México antiguo. Gracias también a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio del INA, a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Eva Nivaldo Morales. Controles técnicos, Javier Cortés. Gracias. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.